Me han pedido que os hable del tema del síndrome de la cabaña y que lo relacione a la alimentación. Pero me gustaría hacer un pequeño preámbulo como reflexión, porque creo que es importante, porque si no las cosas suenan un poquito como a fórmulas magistrales, ¿no? Para tal cosa tenemos esto y para tal cosa tenemos esto otro. Pero creo que es muy importante que profundicemos. O sea, yo creo que somos una sociedad, esto lo digo mucho, ¿no? Que hemos llegado muy lejos a nivel científico, a nivel tecnológico, podemos enviar una nave a Marte, podemos extraer de una célula el ADN, pero a nivel de conocimiento del ser humano hay muy poco. Hay bastante, bueno, no diré mediocridad, pero muy parecido, ¿no? Entonces, me gustaría, pues nada, ir incorporando algunos detallitos para que nos introduzcan en una cierta, digamos, holística o integralidad. Para empezar, no voy a tocar respecto a este tema ningún aspecto médico, porque sí que es verdad que personas que puedan tener trastornos obsesivo-compulsivos como un TOC, agorafobia, fobia social, este tipo de cosas, u otro tipo de cosas también ya, patologías, digamos, reconocidas, ¿eh? Es normal que tengan este tipo de síndrome, ¿no? Entonces, me encantaría poder abordar este tema junto con un psicólogo, un psiquiatra y tal, sería súper apasionante. Pero como estoy aquí yo solito, solamente voy a hacer una pequeña introducción de, como os decía, pero lo relacionaremos fundamentalmente a personas que no tienen manifestada ninguna patología, ¿ok? O por lo menos no la tienen determinada, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que no es normal que suceda, bueno, supongo que sabéis que el síndrome de la cabaña es ese efecto que se crea después de haber estado encerrado tanto tiempo, pues al salir a la calle. Ok, muy bien. No es normal que suceda esto en una persona normal, y menos en circunstancias como estas. ¿Por qué? Porque hemos podido salir a la farmacia, hemos podido ir a comprar, hemos podido ir a tirar las basuras, por lo tanto sí que ha habido una cierta relación. Hemos estado también muy conectados al mundo, porque las noticias eran constantes, por lo tanto hemos salido al balcón, la gente sale al balcón a aplaudir, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no debería realmente pasar esto, no debería haber un síndrome de la cabaña, ¿ok? Entonces, ¿qué nos hace pensar en personas que no tienen manifestada una patología que puede estar pasando? Primero de todo, yo creo que, y ahora hablaremos de la alimentación, cómo también ha podido afectar si hay una tendencia determinada, ¿no? Gracias, Begoña, por poderte ver. Eres la única persona a la que puedo ver. Así veo que hay alguien, algún ser vivo también, ¿no? Gracias. Hombre, gracias también, que no sé quién eres. Ah, vaya, se ha vuelto a desenchufar. Bueno, es igual. Bien, entonces, yo creo que las personas que están sufriendo este tipo de problema son personas que de entrada les cuesta manifestar mucho su mundo interior. No tiene por qué ser una persona, digamos, cerrada, puede ser una persona abierta, puede ser una persona con carácter o sin carácter, eso en este momento es irrelevante, sino que son personas que tienen un problema probablemente de conocimiento de sí mismas y capacidad de sacar hacia afuera todo su potencial. Esto lo tengo clarísimo. Y esto tenéis que reflexionar sobre ello si habéis tenido este problema, ¿no? Además, hay una cosa también muy importante, porque cada cosa que sucede, cada tipo de mirada, cada forma de, cada gesto, cada palabra, cada, no sé, cada cadencia de una frase siempre nos da claves magistrales de la persona a la que tenemos delante. Entonces, cuando sucede algo así, estamos realmente verificando que son personas que tienen una enorme desconexión respecto a la naturaleza. No hay conexión con la naturaleza. Podemos ser muy ecologistas, podemos reciclar, podemos hacer un montón de cosas, pero realmente no hay una conexión. Incluso podemos salir de excursión y hacer trekking, ¿no? ¿Vale? Pero no hay realmente una conexión profunda con la naturaleza, porque lo más normal es que en el momento que se puede salir ya,
bueno, tengamos unas ganas enormes de relacionarnos con el aire, con la luz, etcétera, etcétera. El otro día una adolescente, anteayer, me decía, ha sido salir y ha sido flipar con los árboles, con las plantas, con tal. O sea, el efecto contrario, ¿ok? Por lo tanto, es muy, muy importante, y más en estos tiempos, si realmente queremos aportar algo en estos momentos, es muy importante que, que recuperemos o que empecemos a aprender a conectarnos con la naturaleza de una manera profunda y potente. Si no, realmente no puede haber regeneración mental, no puede haber regeneración física. No puede haber esa cosa que está tan de moda, a la que se llama espiritualidad, que yo en muchos casos lo relaciono más a una realidad emocional más que a espiritualidad pura, ¿no? Si realmente queremos llegar a estados muy profundos, que sean óptimos y que sean realmente después útiles en nuestra vida y en nuestro entorno, hemos de recuperar el contacto con la naturaleza. Hemos de volver a relacionarnos o empezar ya a relacionarnos de una manera importante. Y esto sería esto. No quiero enrollarme más porque no sé si creo que habría algún psicólogo que hablaría de esto, me dijeron, o algún médico. Entonces ya los aspectos técnicos, bueno, pues no me toca en este momento utilizarlos, o sea, hablar de ellos. Entonces, vamos a hablar de la alimentación. ¿Qué quiere decir cuando hemos estado tanto tiempo encerrados en casa? Hemos de entender que en la naturaleza todo se mueve por jerarquías y hay el movimiento siempre es gracias a que hay una dualidad, ¿no? Son los opuestos. Entonces está el adentro y está el afuera, está el arriba, está el abajo, está el día, está la noche, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hemos estado tan cerrados, o cuando la gente ha estado tan cerrada, se ha entrado probablemente en muchísimos casos, y más en si aparece este tipo de síndrome, se ha estado en un estado demasiado centrípeto, o sea, hacia adentro. ¿Ok? Entonces, hay alimentos que verdaderamente nos llevan todavía más hacia adentro, o formas de cocinar que nos llevan más hacia adentro. Ahora os explicaré por qué, porque los que me conozcan ya saben que a mí me gusta razonarlo todo. No voy a hablar ahora de teorías, no sé qué. Yo nunca hablo de teorías. Me gusta, las teorías las hablo en petit comité, pero si estoy dando una clase o estoy haciendo una consulta, tengo que fundamentarme en cosas, digamos, tangibles, ¿no? Por lo tanto, todo esto os lo explicaré. Entonces, los alimentos, si hemos estado cerrados por pimientos, ¿de acuerdo? Y a veces gente que necesita moverse, ¿ok? Y además hemos comido alimentos más centrípetos, más hacia adentro, que nos llevan más hacia adentro, es muy fácil que hayan desequilibrios de este tipo, por ejemplo. Entonces, la clave siempre es, y ahora, sobre todo las personas que están pasando por esto, que se tome una buena cantidad de alimento que te lleve hacia afuera. ¿Ok? Y eso lo que hará será más abrir la mente. Otra cosa muy importante es que yo, en personas sin patologías, insisto que esto podría relacionarlo a personas con patologías, pero como digo, no voy a entrar ahí. Pero en personas sin patologías, siempre, probablemente este tipo de problema también esté asociado a respiraciones incorrectas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro necesita oxigenarse, el cerebro necesita el 25% de todo el oxígeno que respiramos. O sea, imaginad, algo que pesa entre 1 kilo y 1,5 kilos, 1 kilo y 1,5 kilos, necesita una cuarta parte del oxígeno que respiramos. Imaginad que el porcentaje es enorme, ¿ok? En comparación. Entonces, claro, probablemente no ha habido suficiente, digamos, aporte de oxígeno, y a la hora de salir afuera esto también puede estar creando algún tipo de problema. Es muy importante tenerlo muy en cuenta también esto. ¿Ok? Por tanto, el primer alimento es el oxígeno, porque por jerarquía, os he dicho antes que en la naturaleza todo se mueve por jerarquías. Por jerarquía, el primer alimento siempre es el alimento, digamos, el menos denso. En este caso, el alimento que viene a través del aire, porque además no solamente nos alimentamos, o sea, estamos en sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Por jerarquía el primer alimento es el gaseoso. Entonces, pero no solo nos alimentamos de oxígeno, porque en el aire el oxígeno es una parte más pequeñita.
que en relación, por ejemplo, que el nitrógeno, que es prácticamente casi todo es nitrógeno. Y aunque no se habla de ello, el nitrógeno también forma parte de un nutriente que aportamos a través de la respiración hacia los pulmones y de ahí al torrente sanguíneo. Por tanto, es muy importante entender que este primer alimento ya es básico y que probablemente carecemos ha habido un poco de carencias, ¿no? No se ha optimizado esta alimentación. ¿Qué ha pasado también? Probablemente que se ha comido más de la cuenta y se han comido cosas ya o precocinadas o cosas que ya están hechas, ¿no? ¿Ok? Sí que es verdad que hay mucha gente que además ha cocinado mucho y se ha preparado, bueno, ha hecho cursillos de cocina o ha hecho experimentos con la cocina, por lo tanto hemos cocinado también. Y aquí ya tenemos dos elementos clave, o sea, alimentos ya hechos o la afición a la cocina, ¿no? ¿Ok? Y entonces se han cocinado platos maravillosos, todo lo que queráis. Pero estos dos grupos de alimentos son alimentos que contraen, porque son alimentos cocinados normalmente, ¿de acuerdo? Se ha abusado probablemente de los hidratos de carbono de asimilación lenta, que luego hablaré de los de asimilación rápida, me lo apuntaré para no olvidarme. Por ejemplo, en forma de pasteles, en forma de pan, etcétera, etcétera. Todo esto genera al organismo un trabajo importante o se ha abusado, por ejemplo, de las proteínas y esto genera un trabajo bastante importante en el organismo porque se requieren muchas enzimas, se requieren muchos jugos para esa digestión y por eso contrae, por eso nos contrae. ¿De acuerdo? Por eso nos lleva hacia adentro, porque necesitamos mucha energía y al necesitar mucha energía el organismo de manera natural no se expande, sino que se contrae. ¿Ok? Es para reservar esa energía, esa fuerza que necesitamos. ¿Ok? Entonces, aquí ya me gustaría que me hicierais preguntas, porque así yo no hago un monólogo y entonces, bueno, como siempre digo, os hago una conferencia a bueno, en función de vuestras necesidades y vuestras preguntas. ¿Vale? Así que si me queréis ir haciendo preguntas, me parece perfecto. ¿Ok? Y así yo no estaré enrollándome todo el rato. Pero bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede también? Que es muy fácil que se haya tomado alimentos que tienen en un principio un efecto expansivo, ¿ok? Pero sin embargo, la bajada es absolutamente contractiva y te deja contractivo. ¿Qué serían? Los azúcares de asimilación rápida. La miel, el azúcar moreno, el azúcar refinado, obviamente, todo lo que contenga azúcares al principio te anima, los de asimilación rápida, te anima pero luego te baja. Esto también pasa con el alcohol, pero con el efecto peor. En cualquiera de los casos también se dan otras circunstancias, que es las mezclas incorrectas entre diferentes alimentos. Si tú en un pastel, yo os vengo a, no diré romper, pero sí que a alterar toda vuestra estructura, así de claro. Si queremos realmente aprender salud y toda una serie de cosas que nos lleven a un mejor estado de conciencia y mejor estado de la salud, creo que hemos de empezar a hacer cambios importantes. Por eso ahora cuando toco el tema de las compatibilidades es un poco digamos, un alterar los conocimientos normales, ¿no?, que tiene la gente. Entonces, por ejemplo, si en un pastel utilizamos pues, lo que se utiliza normal, huevo, harinas, azúcares, da igual que sea azúcar refinado o azúcar moreno, para el hecho es lo mismo. Estamos mezclando alimentos, 3 alimentos, que tienen diferentes tipos de digestión. ¿Ok? Estamos hablando de huevo, estamos hablando de harina y estamos hablando de azúcar. Y si además le metes chocolate, y si además le metes fruta, y si además, etcétera, 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 estamos creando un contexto muy complejo digamos, de digerir. ¿Ok? Lo notaremos más, lo notaremos menos. Esto sobre todo se nota a partir de ciertas edades donde no dejas de retener líquidos, no acabas de estar digamos, bien de salud, no acabas de arreglar un problema que tienes, etcétera, etcétera. La piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando empezamos a compatibilizar bien los alimentos, es cuando realmente empezamos a ver, bueno, pues resultados, ¿no?
y, bueno, incorporar nutrientes que nos faltan, porque muchas veces esto lo que genera es un extra de nutrientes. Bueno, relacionado a lo que estamos hablando ahora, este tipo, digamos, de alimentación incompatibilizada entre sí, lo que hace es generar una necesidad de más recursos, ¿ok?, para las digestiones, pero también por las fermentaciones y putrefacciones que se generan, el hígado tiene que trabajar mucho y eso agota, cansa mucho. ¿De acuerdo? Seremos más, insisto, más o menos conscientes. El hígado es un órgano súper maravilloso que se queja poco. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre uno se entera de lo que sucede, pero sucede. Y todo esto contrae durante 2 meses estando encerrados y que de repente se utiliza un tipo de alimentación de estas, es fácil que ciertas personas al salir tengan un impacto también. ¿Ok? No es una cuestión solo puramente psicológica, es una cuestión física, porque la psique no está separada del cuerpo, de lo que sucede en el cuerpo. Cuando una persona tiene problemas de hígado, curiosamente, también manifiesta malestar, rabias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? No sé, mal carácter, cosas de este tipo. Cuando la gente tiene, a lo mejor, pues no sé, tiene problemas de riñones, pues pueden manifestar ciertos miedos, ciertas angustias de algún tipo, etcétera, etcétera. Cuando hay problemas a lo mejor de pulmones, puede haber un poco de... se puede tender a un poquito a la tristeza, etcétera, etcétera. Hay una relación clara, directa, evidente y explicable entre órganos y psique. ¿Ok? Podemos trabajar el órgano desde la psique, pero podemos trabajar a la psique desde el órgano también. Por lo tanto, es muy importante que utilicemos, en este caso, alimentos que nos lleven hacia afuera y que no generen muchos residuos y no sean difíciles también de digerir. Eso ayudará mucho a este síndrome, ¿no? ¿Ok? ¿Y de qué alimentos me refiero? Ay, mira, me estáis haciendo preguntas, perdonadme. Vale, formas de cocinar, me dices Erika, luego Elena. Sí, eso es lo que iba a decir Elena. Dices, me encantaría saber cuáles son los alimentos que ofrecen más alegría y energía para hacer actividades. Y luego Elena del Río me pregunta qué alimentos sirven para volver a salir más, volver a salir más de sí mismo. Me gustaría que me matizaras la pregunta. Creo que te la entiendo, pero me gustaría que me la matizaras, ¿vale? Entonces, Erika, lo ideal respecto a la forma de cocinar, las formas de cocinar más adecuadas, cuando estamos hablando de, bueno, en general, ¿no? Sería el vapor, la plancha. Esas son las formas que contraen menos al alimento. ¿Por qué? Porque se utiliza menos calor. Al haber menos calor, hay menos contracción. Al comer menos alimento contraído, tú también te contraes menos. Fijaros una cosa, esto es relevantísimo, porque si tenemos personas con depresión comiendo bistecs de carne con patatas, o, ya me entendéis, ¿no? Un espagueti a la boloñesa con una verdura hervida 20 minutos, no estamos favoreciendo. O sea, esa alimentación no es coadyuvante para un tratamiento antidepresivo. ¿Ok? Por lo tanto, si queremos cocinar, cocinaremos cosas un poquito más, o sea, con menos calor. ¿Ok? Entonces, los alimentos ideales, porque ahora dices, a ver, Elena del Río dice, a no dar vueltas a pensamientos intensos, sino estar dispuestos a socializar y movernos por el mundo. Cuidado que tu pregunta es más compleja del tema que nos ocupa hoy, porque no dar vueltas a pensamientos intensos, a ver, yo en tu pregunta, por eso quería saber un poco más, quería que me la matizaras para conocerte un poco. Entonces ahora ya me hago una idea de cómo eres, ¿no? Yo creo que eres una persona potente, eres una persona con mucho que decir, ¿vale? Pero bloqueada. O sea, todo tu mundo interior, yo no solo creo que no lo sacas hacia afuera, sino que probablemente no lo debes saber ni traducir. Y eso en una persona como tú, que también lo que veo es mucha sensibilidad, ¿ok? Bueno, eso es un problema, pero claro, este no es el tema hoy, ¿ok? Intentaré darte, porque, a ver, ante una pregunta no quiero no dar ninguna respuesta, ¿eh? Entonces, ahora hablaré de los alimentos crudos,
te servirá para esto. Lo que pasa es que habría que trabajar específicamente tu caso, ¿vale? Muy bien. ¿Cuáles son los alimentos más expansivos, los que más nos llevan hacia afuera y los que más nos permitirán, bueno, favorecerán, serán coadyuvantes, ¿vale?, de subir el estado de ánimo, incluso la alegría? Ok. Son sobre todo los alimentos crudos y me refiero a frutas y hortalizas. Por varias razones. Son muy expansivos, sobre todo. De hecho, fijaros que en verano, que el calor es agotador, o sea, el calor contrae. Si esto pasa con los alimentos, también pasa con el sol, ¿ok? Entonces el calor contrae. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, no sé si sabéis, si os gusta la música, cuando Vivaldi hace las 4 estaciones, uno de los movimientos del verano es precisamente esa morriña que a uno le entra después de comer por el calor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da la naturaleza para contrarrestar este efecto calorífico y contractivo? Nos da sandías y melones, que tienen el efecto contrario, contienen mucha agua y por tanto tienen la capacidad de expandir y de refrescar. ¿Ok? Por lo tanto, aquí ya tenemos algo interesante. Obviamente ahora no tocan ni melones ni sandías, pero ahora tenemos fresas, y dentro de poco tendremos las cerezas, ¿ok? Ahora ya empezamos a tener muchas frutas, tenemos las peras que también nos llevan hacia afuera y las hortalizas, pues las lechugas y todo esto, siempre que sientan bien, ¿ok? Por lo tanto, ya tenemos aquí unas ideas más o menos claras para empezar a crearnos una dieta adecuada, ¿vale? Serían buenas ensaladas de hortalizas, no le metáis ni atún, ni le metáis maíz, estas cosas que se le meten, y solo de hortalizas, porque si metéis hortalizas y metéis frutas desecadas, etcétera, no es correcto realmente, ¿vale? En este caso, lo ideal sería esto. Para las personas que tengan problemas de la digestión de la lechuga, digestiones de algún tipo de fibra, tipo celulosa, lo que podemos hacer, o personas que tengan estreñimiento y que eso pueda, un estreñimiento potente, y que eso pueda generar digamos, como una obstrucción intestinal, entonces no hemos de dejar de utilizar el alimento crudo. En este caso lo que haríamos sería, estas mismas hortalizas, nos haríamos zumos. ¿Ok? Zumos recién hechos, ¿vale? Teniendo en cuenta lo siguiente, y esto siempre lo digo cuando hablo a público bastante numeroso y que no puedo interactuar porque no tengo suficientes datos, ¿no? Y porque por las redes lo que se está dando a veces respecto a los zumos es mezclas que podrían hacer daño a los riñones a gente que pudiera tener algún problema de riñones. Por lo tanto, vamos a hablar de un tipo de zumos que no generarían prácticamente problemas a nadie. Me refiero a cosa verde, lechugas, col. Tened muy en cuenta la col. La col es excelente. Es un excelente antiinflamatorio, riquísima en calcio, magnesio, riquísima en vitamina K, riquísima en vitamina C. La vitamina C no solo está en las famosas naranjas, está en otros alimentos y la col es excelente, sobre todo las hojas verdes, riquísimas en clorofila que también nos expanden, por lo tanto. Entonces, de cosa verde también podríamos utilizar hojas de apio y perejil. Pues de cosa verde máximo 1/3 del vaso. Y el resto se añade, pues el resto sería manzana o zanahoria. ¿Ok? También podéis utilizar la col lombarda, excelente. Col lombarda 2 dedos. ¿Vale? Entonces, si utilizáis la remolacha, siempre cruda, la cocinada no se hace en zumo nunca. Si es cruda, por tanto, si queréis hacer el zumo, serían también 2 dedos, nunca más de esa medida. La remolacha es muy potente y puede hacer mucho daño si abusamos de ella en zumo. Otra cosa es que, a ver, una remolacha que te la comas troceadita en una ensalada no pasaría nada, pero en un zumo necesitaríamos más y entonces eso podría generar un problema. Janina, hablas de zumos. No, yo hablo de zumos. Precisamente cuando una persona tiene, por ejemplo, problemas de estreñimiento, muchas veces la fibra podría generar, pues como he dicho antes, una obstrucción intestinal. Cuando nosotros quitamos la fibra y por lo tanto un zumo es solo líquido, hemos extraído la fibra y hemos sacado el líquido y los nutrientes
excepto el mundo de las fibras, ¿no? Entonces, aquí sí que se puede tomar. En este caso, un alimento súper expansivo y por tanto nos ayudará a abrir la mente, son los alimentos germinados. ¿Ok? El germinado, pues semillas germinadas serían semillas de alfalfa, semillas de fenogreco, cualquier hortaliza prácticamente se puede comer en su semilla germinada. En Veritas o en cualquier otro tipo de herbodietética venden. La Casa Vegetalia hace un montón, incluso podéis hacerlo vosotros, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué más os estaba diciendo? Bueno, mira, Elena de Felipe dice col para zumos, por supuestísimo. La col no solamente para zumos. Si realmente no tenéis problemas con la fibra, la col es muy expansiva también y es un anticancerígeno de primer orden y en zumos es excelente. Excelente. Además, es un protector del estómago en casos casos de úlceras gastroduodenales. Es excelente coadyuvante para los tratamientos, ¿no? Cari, todo será crudo. La col, todo lo que estoy diciendo ahora de hortalizas crudas para zumos, todo siempre obviamente será crudo, ¿eh? Ok, los fermentados también, pero esto es otro tema. Lo que yo estoy hablando ahora, lo que os estoy comentando prácticamente son alimentos que nos permitan abrir más nuestra psique y entonces, digamos, en este caso, en un síndrome de la cabaña, sería idealísimo incluir mucha cantidad de alimentos crudos en estas formas, ¿no? ¿Ok? Aunque los fermentados también, si te refieres, por ejemplo, al chucrut, excelente en la ensalada. ¿Ok? De hecho, el chucrut también es rico bueno, tiene un tipo de ácido, el ácido láctico, que también nos abre, ¿eh? O sea que no estaría mal también. Genina, y si no se tiene máquina para hacer zumos, se puede compensar con batidos. Mirad, hay una cosa que hace muchos años que aprendí y es lo natural, cuanto más natural mejor. Quiere decir que si podéis evitar el zumo y coméis las frutas y las verduras tal cual, mucho mejor. Todo lo que está procesado siempre es un poco, digamos, podría generar a veces problemas, ¿no? De hecho, el zumo, ese centrifugado constante de las máquinas antiguas, porque ahora hay otras que son a presión, pues pot malmetre una mica, no sé cómo se dice en castellano, los ingredientes, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una buena solución, no solamente para personas que tengan problemas con la fibra, sino también para acostumbrarnos a las frutas y a las verduras. O sea, yo llevo más de 20 años en este mundo de la medicina natural, pero yo tengo un pasado. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, sobre todo de adolescente, de pequeño, no de adolescente, apenas comía fruta, verdura. Cuando empiezo a estudiar y me doy cuenta de la importancia de este tipo de alimentos, pero importancia capital, ¿eh? O sea, los alimentos crudos deberían formar parte de nuestra dieta cada día. Cuando soy consciente de esto, y yo que soy súper activo, verme con una ensalada delante era como un rollo patatero, era, ostras, ahora tengo que comer esto, me voy a tardar media hora, no sé qué, y cómo me acostumbré, dije, pues me lo voy a hacer en zumos, y ahí empieza digamos, mi recoloque, y de manera natural, con el tiempo, yo prácticamente no tomo zumos, ¿no? ¿Vale? El cuerpo se acabó acostumbrando y yendo hacia lo natural. Pero la máquina de hacer zumos puede ser una muy buena herramienta incluso para niños y para adolescentes que les cuesta más tomar esto. Y como digo, es muy importante el alimento crudo, porque el organismo funciona de una manera más óptima, le estamos dando nutrientes que de otra manera nunca podrán haber. Por ejemplo, una de las claves del alimento crudo es el mundo enzimático. ¿Ok? Todos los alimentos crudos contienen enzimas. Las enzimas son unas estructuras que sirven para miles de funciones en el organismo, porque hay miles de enzimas diferentes. Todo el mundo, todos los seres vivos, reino animal, reino vegetal, reino hongos, todos los reinos contienen, bueno, el mineral es un tema que no toca tampoco hablar, ¿no? Pero todos contienen enzimas. Son estructuras básicas para la vida. Nuestro organismo las fabrica, pero si desde los alimentos aportamos enzimas, aunque sean estructuras diferentes y algunas más simples de las que necesitamos, el organismo las utiliza también. Y es más, muchas de estas enzimas
muchas de estas enzimas lo que hacen es ejercen efectos terapéuticos. Algunas contienen, bueno, sirven para retención de líquidos, como las contenidas en el aloe vera. Algunas sirven para prevenir tumores que puedan ir saliendo, tumorcitos, cosillas que puedan ir saliendo no normales, o sea, dicho de otra manera, estructuras proteicas, y hay enzimas proteolíticas en la piña, en la papaya, en el aloe vera, etc. En el espárrago verde tenemos una enzima que tiene un efecto antioxidante de primer orden, ¿no? Todo esto lo que hace es favorecer que nuestro organismo no tenga que trabajar tanto, no tenga que utilizar tantos recursos, nuestro hígado también trabaje mucho mejor y entonces nos contraemos mucho menos y nos expandiremos mucho más. Incluyendo, por tanto, todo este tipo de alimentos, será mucho más fácil salir afuera, ¿ok? Porque, insisto, estamos demasiado contraídos y vivimos al margen de digamos, de este confinamiento obligado, vivimos muy contraídos. Yo lo veo muchísimo en las consultas. La gente está súper, hiper, mega contraída. ¿De acuerdo? Entonces, hemos de trabajar desde la alimentación. Mirad, yo vengo de un mundo que no tiene nada que ver con la salud, ¿ok? Hasta que me metí. Pero me metí por las plantas medicinales, porque me apasiona la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, fue mi punto de entrada. Pero cuando empecé a estudiar, me di cuenta que la clave estaba en la alimentación. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina. Si tú quieres expandir, alimento. ¿Qué planta te va a expandir, por favor? Pero de alimentos, así, lechugas, coles, frutas, todas las frutas que vienen ahora, son precisamente para preparar el cuerpo para abrirlo hacia afuera. Por eso están las frutas, por ejemplo, las fresas, todos los frutos rojos, los arándanos, todo esto nos prepara, nos abre para prepararnos para la primavera, precisamente. Entonces, estamos todavía en un invierno psíquico cuando una persona, al salir afuera, tiene este efecto del síndrome de la cabaña. Y por lo tanto, es abrirnos a todo digamos, a todo lo que nos ofrece la naturaleza para poder realmente compensar un poquito todo esto. Dices, Elena de Felipe, algunas veces se hincha muchísimo mi abdomen y pensaba que era por exceso de... A ver, el que se te hinche el abdomen puede ser por un exceso de fibra, no tanto por un exceso de fibra, sino porque tengas algún problema de flora intestinal. No es normal, porque la fibra es precisamente alimento para las bacterias que habitan el sistema digestivo. Por lo tanto, cuando hay algún problema, es que hay algún problema de bacterias. Y puede ser a diferentes niveles, porque muchas personas que tienen problemas, no me voy a enrollar ahora con cosas muy técnicas, pero muchas personas que puedan tener problemas con la fibra, puede que tengan problemas a nivel del colon, de bacterias a nivel del colon, ¿ok? Pero bueno, entonces, pueden pasar dos cosas y eso solo lo puedes decir tú ahora mismo. Una es que tengas una intolerancia a ese alimento. Yo conozco gente que tiene intolerancia a la lechuga. Por tanto, lechuga no. O sea, todo lo que sea una intolerancia no hay que tomarlo. ¿Ok? Otra cosa es que el problema esté en la fibra y en este caso la solución es el zumo. No el batido, sino el zumo. ¿Ok? Elena del Río dice... ¿Cuenta como crudo los cereales como avena o espelta? No. A ver, en este caso no. ¿Y los lácteos? Vale, buena pregunta. Me estoy refiriendo a frutas y verduras. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque contienen mucha agua. Y segundo, porque carecen de prácticamente, salvo excepciones, de proteínas. Una lechuga apenas tiene proteína, etc. ¿Vale? Una naranja, bueno, no toca naranja ahora, pero una fresa, un arándano, todo esto no tiene prácticamente, no es relevante la proteína, ni de lejos, ¿no? Entonces, la proteína, como son estructuras de todo el mundo de los nutrientes, son estructuras más complejas que una vitamina a la hora de la digestión. ¿Ok? Por lo tanto, se necesitan más recursos, más energía. Por tanto, nos contraeremos más. Entonces, el cereal, al contener estos nutrientes y además hidratos de carbono de asimilación lenta, pues tenderán a... no servirá para esto. Sí que servirá, por ejemplo, si utilizamos la semilla germinada, se hace pan de trigo o de espelta de semilla germinada de estos cereales
Y esto sí que tiene un efecto expansivo, no tanto como una fruta, como un melón, ok, pero porque sigue conteniendo proteína y lípidos e hidrato de carbono, pero sí que tiene un efecto más expansivo. ¿Ok? Respecto a los lácteos, todo queso, por ejemplo, curado es absolutamente contractivo. Por lo tanto, comer mucho queso a una persona que tenga síndrome de la cabaña no es conveniente. ¿Ok? Dentro del lácteo, que es el más adecuado en estos casos, sería yogur, kéfir o mantequilla. ¿Ok? Entonces, estos no es que tengan un efecto expansivo, pero tienen un efecto como neutro. ¿Ok? Y entonces, estos sí que serían adecuados, pero de ninguna manera un queso curado. El queso curado es muy, al carecer de agua prácticamente, y por tanto la caseína se concentra, y eso, os digo una cosa, genera un efecto, por otro lado, bastante tela marinera. ¿Ok? Porque la caseína no siempre se digiere tan bien como pensamos, y fijaros que la caseína puede dejar una serie de residuos que al sistema digestivo tampoco es que le vayan muy bien. La caseína también, bueno, todo el lácteo en sí mismo, sobre todo cuando es muy curado, es muy mucogénico. Pensad que de la caseína, yo siempre cuando lo digo la gente se sorprende bastante. La cola de carpintero, esa blanca, ahora como ya todo es químico, pero hasta hace bien poco, la típica cola blanca de carpintero, eso es caseína, ¿ok? Y ya solo con esto ya podemos saber un poquito de cosas, ¿no? De cómo nos puede estar afectando al sistema digestivo. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos aquí, ¡wala! Ha pasado 1 hora. Son las 18:06. Ostras, Pedrín. Vale. Bueno, pues nada, entonces, por tanto, bueno, volviendo un poquito, es quesos curados como que no, ¿vale? Azúcares simples, insisto en esto, cuando hemos estado encerrados o cuando una persona está encerrada, cuando una persona tiene que estar sentada, por ejemplo, también esto lo podríamos, digamos, extender a muchos contextos distintos. Un niño que tiene que estar sentado en una escuela haciendo deberes, no sé, o, ¿sabes? Se les da mucho azúcar, el azúcar es muy expansivo. El azúcar lo que hará es moverlo mucho, pero después le generará un decaimiento si no se le da otra dosis de azúcar. Es una droga total, ¿no? Hemos empezado a las 17. ¡Ay, es verdad! Vale, vale, porque estaba flipando. Gracias, Elena de Felipe. Gracias. Sí, sí, vale, vale. Mira, nos queda media horita. Bien. Estaba pensando, ya voy a cerrar, pero digo, estaba como... ¿Vale? Y otra cosa también muy importante, el alcohol. O sea, mucha gente, y esto se ha visto bastante, la gente cuando ibas al supermercado se llevaba cerveza, se llevaba vino, se llevaba tal, es un poquito para pasar el... Esto también genera un efecto contractivo de primer orden, ¿ok? Expande primero, pero luego contrae. Y no expande a todo el mundo igual, ¿eh? ¿Vale? Porque y de entrada es un toque al hígado que esto te durará durante varios días, sobre todo si estamos tomando constantemente, ¿ok? Bien, las carnes, los pescados también tienen un efecto contractivo, ¿ok? Todo lo pasado por el horno tiene efecto contractivo. Ok, no es lo mismo, por ejemplo, unos canelones que una verdura al horno. La verdura será menos contractiva, aunque la hemos contraído y por tanto generará ese efecto en la psique, ¿no? ¿Ok? Pero las carnes, por lo tanto, para quien tenga este tipo de alimentación mixta, carnes y pescados, yo recomiendo vapor o plancha, ¿ok? Sobre todo si tiene este problema. Si tiene este problema durante unos días, insisto, cocinar con el menor calor posible es importante, ¿vale? A ver, Begoña, ¿me preguntas? Ah, perdón, antes había una pregunta de Esperanza. El queso curado es, por supuestísimo, si vosotros queréis evitar mucosidad, sobre todo en momentos donde estáis resfriados o lo que sea, o ya tenéis una tendencia, porque muchas veces esto, hay gente que está siempre con mocos o con... el queso curado no es precisamente un alimento a tener en cuenta, es un alimento a eliminar. Y para compensar un poco, otro alimento expansivo sería, por ejemplo, el limón. El limón lo que hace es, digamos, eliminar flema.
¿De acuerdo? Por lo tanto, estaría bien incorporarlo en vuestra alimentación. Pero bueno, cosas así más específicas en otro momento o si queréis una consulta, ¿no? Begoña, dices, ¿y tomar edulcorantes en vez de azúcar o stevia es mejor para la leche o el té? Muchas gracias. Vale, buena pregunta por varias razones. Primero, el edulcorante convencional que se utiliza, que sería que de alguna forma sustituye al azúcar refinado, que sería siempre no, porque es un ladrón de vitaminas y minerales. Eliminamos mucha más cantidad de magnesio, mucha más cantidad de calcio, vitaminas del grupo B como la B6, etcétera, etcétera, tomando este tipo de no diré de alimento, sino de sustancia llamada azúcar refinado. Os digo que es muy serio esto y pensad que el calcio no solamente va bien para los huesos, cuidados vosotras, ¿vale? En la época ya del climaterio hacia adelante no vayáis a tener un problema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de osteoporosis, bueno, esto sería también un tema a tratar, ¿no? A tratar de las cosas que se hacen mal y que muchas veces ni siquiera los médicos conocen, pero tú coges la bioquímica del cuerpo, bioquímica de la digestión y te aseguro que 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces, para evitar estos problemas, este tipo de azúcar, ¿no? Pues por todo lo que trae, ¿no? Sí, a lo que quería decir, que se me había ido un poquito, es que el calcio no solamente es bueno para los huesos, es excelente. Necesitamos calcio para el sistema nervioso, para el equilibrio del sistema nervioso, para la coagulación de la sangre. También se pierde mucho magnesio y necesitamos mucho magnesio para los huesos, para el sistema nervioso y para cientos de funciones. El magnesio es, además, uno de los minerales que más carencias hay a nivel subclínico, ¿eh? Porque los campos están absolutamente desgastados y ya no hay en los alimentos tanto magnesio como hace, por ejemplo, 100 años, ¿no? Por lo tanto, muy importante este detalle también a tener en cuenta. Entonces, azúcar nada, azúcar blanco nada. Claro, ahora esto se sustituye con azúcares de caña, que muchas veces mucho del que se vende como de caña, si veis que tiene la misma forma cristal que el azúcar blanco, esto no es un azúcar de verdad de caña, ¿vale? Se ha teñido un poquito, ¿ok? Y por lo tanto no nos sirve, es igual de malo, así de claro. Si estamos hablando de un azúcar auténticamente integral, que sería la panela, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, no generará los problemas que genera el azúcar de caña respecto al robo de nutrientes, pero sí que generará un índice glucémico alto. Y si lo mezclamos con un alimento tipo proteína o alimento de, por ejemplo, hidrato de carbono de asimilación lenta, también estamos haciendo una incompatibilidad. Por lo tanto, las personas que quieren utilizar la panela o la miel o algún tipo de sirope, siempre fuera de las comidas y en una tisana, pero que nunca lo mezclen, porque esto también contrae. Las personas que puedan estar teniendo este problema, esto no les va a ayudar precisamente. ¿Ok? Entonces, claro, respecto a la stevia, esa es la solución. La clave es la stevia, pero no me refiero a las gotitas de stevia, que ahora se venden como edulcorante, porque esto es un estebiósido de la stevia, o sea, en todo su potencial de nutrientes, ¿vale? De principios activos, han cogido uno o un trocito de uno y esto, que es lo que edulcora, han hecho un extracto, porque, perdón, han hecho un producto edulcorante, pero esto, por tanto, no nos serviría. Y no sabemos exactamente a día de hoy de qué manera podría incluso repercutir negativamente en el sistema, bueno, en el organismo en general, ¿ok? Entonces, ¿cómo utilizar la stevia, que para mí es una planta excelentísima? ¿Okay? Para mí, yo cuando enseño fitoterapia en las clases, siempre hacemos una repasada por X plantas y siempre pongo las plantas top, ¿vale? Pues esta es una planta top. Entonces, ¿cómo la podemos utilizar como edulcorante? Tenemos dos formas. Siempre comprarla en forma de hoja desecada, ¿ok? Pero que no tenga un color muy oscuro. Debe tener un color verde bonito, ¿eh? Porque si es muy oscuro es que no se ha secado bien. Entonces, una vez identificada una buena planta, entonces tenemos varias opciones. Una es meterla en la misma tisana o hervirla con la misma tisana y entonces ya edulcorará. Cada uno aquí debe tener su propia medida.
Eso sería una forma. ¿Ok? Otra manera sería, en alimentos sólidos, hacer polvo de esa hoja desecada y expandirlo por la zona donde queramos. Y otra manera, he dicho dos, pero estoy diciendo tres, ¿no? Otra manera es coger, por ejemplo, un buen orujo, ¿vale? Quien no tenga problemas de hígado, ningún problema de hígado, ¿eh? Un buen orujo de buenísima calidad o un vodka de muy buena calidad, ¿ok? Y pues poner, no sé, un poco así, un trozo así, de una cantidad así de planta en la botella, ¿ok? Pues no sé, por ejemplo, 3 dedos. Vamos a poner 3 dedos de planta en la botella, de litro se supone, y se deja macerar durante unos 28 días, ¿vale? Una luna entera sería lo ideal. ¿Cómo utilizamos esto? A base de gotitas. O sea, esto no es para tomar chupitos, ¿eh? Ni de casualidad. Se cogen máximo 20-30 gotas para edulcorar cualquier tipo digamos, de tisana o de lo que queráis. Obviamente, el dulzor de una stevia no tiene nada que ver con los azúcares, ¿no? De cualquier tipo. Pero bueno, si os gusta, oye, no está mal, ¿vale? Entonces ya queda respondida la pregunta. Sobre todo si no termino de responderos, insistid, ¿vale? No quiero dejar a nadie sin ningún tipo de respuesta, ¿ok? ¿Vale? Por lo menos para mí es importante que no os vayáis sin respuesta. No quiero no responder. Vale, hola. Dices, ¿el jengibre es bueno? Sí, el jengibre es bueno. Solo que el jengibre tiende, esto me lo hace Pilar Hernández, ¿eh? El jengibre lo que hace tiende a calentar el organismo. Entonces, claro, contracción y calentura van un poco de la mano. Es diferente en realidad, por el tema del jengibre, que es una planta, digamos, absolutamente medicinal y maravillosísima donde las haya, también es una planta top, ¿ok? Pero no sé si ahora el jengibre sería adecuado en este caso, en un síndrome de este tipo, ¿vale? ¿Y qué proteínas, dice, son buenas para expandir? Ninguna proteína te expande, ninguna, porque como he dicho, las proteínas son estructuras, digamos, que necesitan bastante energía y un proceso un poco complejo de digestión. Un complejo quiere decir que necesitamos diferentes niveles. Un primer nivel en la boca, que no es químico, solo es mecánico en la partición, y luego en el caso de las proteínas, en el caso de hidratos de carbono de asimilación lenta es otra cosa, pero en el caso de las proteínas, en la boca es una primera digestión química, perdón, mecánica, luego hay una digestión primera química potente con ácido en el estómago y luego ya a lo largo del sistema ¿cómo se dice?, de los intestinos, sigue fragmentándose esa proteína hasta llegar al aminoácido, que es la unidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, como es tan complejo y en el caso de las proteínas se necesita ácido, no es nunca expansiva, sino tiende a ser contractiva. Lo que pasa es que no es lo mismo una proteína animal, que son proteínas mucho más complejas, son aminoácidos unidos a otras formas, ¿no? Otras estructuras llamadas ácidos nucleicos, ¡pum! Y eso lo hace más difícil de digestión o más complejo de digerir, ¿no? Mejor dicho. Entonces, se necesita más ácido, más tiempo de digestión. Por lo tanto, contraen más. En el caso de una proteína de origen vegetal, y aquí creo que hablas de la quinoa, exacto, entonces, las proteínas de origen vegetal, vengan del cereal, vengan de la legumbre, vengan de otro tipo de alimento, como la quinoa, que no es cereal, ¿ok? Es otro tipo, digamos, de familia. Los cereales son gramíneas, o un trigo sarraceno tampoco es cereal, es una poligonácea. Entonces, bueno, las de origen vegetal, digo, como son más simples, son, mejor dicho, más sencillas, las proteínas contraerán menos. Por tanto, una persona con síndrome de Cabaña, mejor que durante unos días esté mejor comiendo proteínas de tipo vegetal a comer proteínas de tipo animal, ¿vale? Porque se contraerá todavía más, ¿no? La quinoa es aconsejable, bueno, mirar, la quinoa es una planta maravillosa que contiene todos los aminoácidos esenciales y que se cultiva a 3.000 metros. Por tanto, es una planta adecuada para esas zonas. Obviamente, aquí estamos a nivel del mar y por muy altos que estemos no llegamos a 4.000 metros ni de casualidad. Entonces, la quinoa
técnicamente no debería ser un alimento para nosotros, pero sobre todo en el mundo del vegetarismo sí que es un alimento a tener en cuenta. Y de hecho yo lo recomiendo mucho, ¿vale? Y es una proteína muy fácil de digerir. Contiene todos los aminoácidos esenciales, por tanto es una proteína completa, que no sucede lo mismo con buena parte de las proteínas del mundo vegetal, pero en este caso sí que es uno de estos alimentos que contiene la proteína completa y muy fácil de digerir, por lo tanto no nos contraerá tanto como un bistec de carne. Elena del Río dices, ¿y la cúrcuma es expansiva? La cúrcuma tiene, a ver, la cúrcuma es compleja porque tiene una capacidad, sí que tiene un efecto expansivo por una razón, ¿ok? Lo que pasa es que con la cúrcuma hay que ir con cuidado, no podemos ir a saco con ella. La cúrcuma es una de las plantas más estudiadas de toda la historia de la fitoterapia mundial, ¿ok? Una planta con tropocientas mil propiedades. En lugar de hablar de las propiedades, deberíamos hablar para qué nos sirve y acabamos antes. ¿Para qué nos sirve? Pues básicamente uno de los grandes problemas de la cúrcuma, y lo digo entre comillas, es que la cúrcuma, o sea, una de sus virtudes se puede convertir en un problema, y es que tiene un efecto colerético y colagogo. ¿Qué quiere decir eso? Y de ahí digamos, su naturaleza ciertamente algo expansiva, ¿vale? Colerético quiere decir que produce bilis y colagogo quiere decir que elimina bilis, ¿ok? Favorece la eliminación de la bilis. Claro, en la bilis hay un montón de los residuos que el hígado quiere, digamos, de los que quiere deshacerse. ¿Ok? Por lo tanto, sí, ese efecto es maravilloso y por tanto ya es expansivo en sí mismo, ¿no? Pero la cúrcuma hemos de tomarla a dosis de cucharadita de café, máximo 3 veces al día, o sea, una. Otro matiz es, dentro de un tipo de un alimento no lo podemos tomar ni en infusión, o sea, se puede tomar, pero no tendrá el mismo efecto, porque los principios activos que nos interesan no pasan al agua, no son hidrosolubles, ¿ok? Y, ¿qué más? Y tampoco cocinado, porque precisamente los principios activos o algunos de los grandes principios activos que tiene la cúrcuma son volátiles, ¿ok? Por eso es un alimento que se debe tomar en crudo, mejor en un comprimido ya preparado, optimizado para su asimilación, o si lo tomamos en polvo, entonces incluirlo en crudo a la hora de comer, en un alimento donde haya, por ejemplo, puede haber pasta, por tanto, hidrato de carbono de asimilación lenta que absorberá y luego favorecerá su paso a la sangre mucho más fácil. En legumbres, por ejemplo, también, ¿vale? Sí, y ya si queremos ya filamos mes prim, sería mezclado con aceite, porque sus principios activos son liposolubles. Por lo tanto, ya te he contestado, creo que te he contestado la pregunta, ¿eh? Dice Pilar Hernández, me pregunta, al comer vegetales, ¿con qué alimentos los mezclas? Muy bien, si estamos hablando de hortalizas, la hortaliza prácticamente puede ir muy bien con cereal. Entonces, si queremos construir una proteína de calidad, o sea, 100% completa, en un caso de que no queramos contraer mucho, sería, por ejemplo, un cereal integral más legumbre verde, ¿ok? O cereal integral más algas. ¿Okay? Y ahí ya construimos una proteína de primera calidad. Si después nos comemos, no sé, un par de nueces o algunas avellanas siempre en crudo, pues ya redondeamos y nos aseguramos una buena proteína. Y eso mezcla perfectamente, o sea, combina perfectamente con las hortalizas. Ok. En el caso de la fruta, yo soy un forofo y llevo más de 20 años y de alguna forma he aprendido, ya sé que no es convencional, ¿no? Pero de alguna forma he aprendido a, a ver reacciones y tal. Prácticamente la fruta solamente la recomiendo cruda. Perdón, cruda, es que me he despistado ahora porque Pilar ha aparecido y ha vuelto a desaparecer. Ha sido como una especie, digamos, de visión y digo, está, pero ya no está. ¿Vale? Hola, Pilar. ¿Vale? Sí, es que si hay mucho movimiento, hay de repente esto, clic, ¿vale? De hecho, quiero que sepáis que todo el rato estoy mirando a Begoña, o sea,
la videoconferencia te la estoy dando a ti, ¿vale? Vale, bueno, entonces continúo para no perder el hilo. La fruta siempre la recomiendo sola, siempre, por varios motivos. Por los azúcares, por un lado, por los ácidos, por otro, que pueden interferir en la asimilación de ciertos nutrientes. Entonces le restamos capacidad medicinal a la fruta cuando la mezclamos. Y ya no te digo nada porque la echamos a perder prácticamente en una gran parte cuando la tomamos después de las comidas. La única fruta que tiene una digestión, digamos, neutra o adaptable es la manzana no ácida. ¿Ok? Todo el resto, media mañana, media tarde, es el tentempié perfecto. Y claro que hay gente que a lo mejor, bueno, dice que no le sienta mal y tal, pero cuando hacemos tratamientos, en las patologías, cuanto más fino hilamos y más tenemos en cuenta esto, no os podéis imaginar los cambios que pueden llegar a haber, ¿no? En casos de cáncer, por ejemplo, cuando se están haciendo tratamientos de quimio, el compatibilizar muy bien los alimentos y contextualizarlos donde toca puede minimizar mucho los efectos secundarios, ¿vale? Esto es una experiencia que tengo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, y no te digo nada, otro tipo de problemas, ¿no? Más sencillos, obviamente, que resolver. Que conste una cosa, no voy a transgredir ni por un momento, no voy a pasar ni por un momento la línea del intrusismo, ¿eh? O sea, no voy a hacer recomendaciones médicas, ni voy a hablar de curación de no sé qué, porque esto en un medio público, no, ¿vale? Pero sí que es verdad que, porque esto lo que os decía antes, 2 más 2 son 4 y por lo tanto, bueno, es irrefutable. La fruta siempre mejor fuera de las comidas. Y también de un solo tipo por ingesta. O sea, hemos de variar mucho de fruta, pero solamente un tipo de fruta por ingesta. Si comemos fresas, solo fresas. Si comemos plátano, solo plátano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos dos, ¿no? El plátano es un tipo de hidrato de carbono de asimilación lenta, ¿de acuerdo? Se ha de masticar mucho para hacerlo, para que se asimile más rápido. Ok, no es un almidón, no es el almidón de un cereal, ¿ok? Pero sí que es un tipo de, digamos, de hidrato de carbono que necesita un proceso, ¿de acuerdo? En el que, sobre todo al principio, y aquí sí que hay una digestión química en la boca, necesitamos un medio alcalino. La tialina, y eso va a misa, o sea, esto es irrefutable, ¿eh? Como os he dicho al principio, yo no explico teorías, yo vengo a explicar cosas fundamentadas, ¿de acuerdo? Entonces, la tialina, que es una enzima para la digestión de los hidratos de carbono de asimilación lenta, que está en la boca, que cuando la boca detecta pan, detecta cereal, detecta de otro tipo, o detecta plátano, entonces automáticamente la saliva se enriquece con esa enzima, pero esa enzima actúa a nivel, o sea, en un contexto alcalino, no en un contexto ácido. En un contexto ácido, la tialina pierde fuerza y capacidad de acción. Y porque las enzimas necesitan su contexto concreto, y no solamente alcalino o ácido, sino también un grado de acidez X o un grado de alcalinidad X, ¿vale? Por eso tampoco mezclaríamos proteínas vegetales con animales, porque esto generaría también una degradación extra de una proteína vegetal cuando un animal necesita más ácido. Entonces, la fruta, el ácido de la fresa podría alterar la digestión del plátano. Por tanto, utilicemos mucho, además, comer las frutas un solo tipo nos permite comer más cantidad y digerirlo mejor. ¿Ok? Ahora, insisto en este hecho, variemos mucho todo lo que la temporada nos permita variar, pero por ingesta un solo tipo. Y eso nos favorecerá mucho más la expansión que la contracción. Las frutas mal digeridas contraerán mucho, porque se necesitará mucha energía, pueden generar hinchazón. Cuando hay una hinchazón estomacal, cuando hay dificultad en la digestión, eso es un efecto, digamos, es un signo de contracción. Y por lo tanto, en una persona que tenga un síndrome de la cabaña, no le favorecerá la resolución, ¿no? A ver, Elena, cúrcuma, tal. A ver qué más hay por aquí de preguntas. Elena del Río, si hacemos bastante deporte, ¿cómo ingerir suficiente proteína?
ingerir suficiente. Primero de todo, dices, si hacemos bastante deporte, ¿cómo ingerir suficiente proteína ahora que podemos salir? Primero de todo. Si dices, si relacionas la proteína respecto al deporte en relación a la energía, no anem bé, porque lo que te da energía no es la proteína. O sea, lo que te da energía realmente es el hidrato de carbono. La gasolina del organismo es el hidrato de carbono. O mejor dicho, el petróleo con el que haremos gasolina es el hidrato de carbono. Esa es la forma más fácil y que necesita menos recursos para crear energía. ¿Vale? Todo el mundo tiene la idea de un plato de espagueti, o sea, un deportista comiendo un buen plato de espagueti, es la pasta en este caso, ¿no? Pero bueno, es el hidrato de carbono de asimilación lenta, sobre todo sería el ideal para que tú tengas energía. El tema de las proteínas, ¿por qué se ha puesto de moda en los ámbitos deportivos? Para hacer musculación. Pero eso es un problema, porque si tu constitución es de un tipo y tú te das extras de proteínas, aquí, primero que te contraes más, ¿de acuerdo? Y segundo, que te puedes generar problemas, hay un desequilibrio, tenemos en el organismo el equilibrio osmótico, que es el de los líquidos, porque hay diferentes presiones en diferentes lugares del organismo, no es lo mismo la presión del agua que contienen los tejidos, las células, ¿ok? Que dentro de la célula, que fuera de la célula, que en el torrente sanguíneo, etc. Hay diferentes tipos de presiones. Esta es la presión osmótica, pero luego hay otra presión, es la presión oncótica, que ejerce un efecto de presión también hacia los laterales en las venas y las arterias. Y cuando se abusa de proteínas, además de que nos contraemos mucho, también estamos incrementando la presión oncótica. Y el concepto oncótico ya sabéis a qué suena, ¿de acuerdo? Tengo un amigo hematólogo que se ha pasado toda su vida profesional trabajando, analizando sangre y tal, y me decía, un día en una conversación me decía, en estos tiempos estamos viendo muchos más aneurismas de lo normal, ¿no? Y claro, en la conversación íbamos buscando qué y el por qué. Entonces, el exceso de proteína, pues, que somos una sociedad que está triplicando, cuadruplicando y a veces más la cantidad de proteína que necesitamos. Entonces, somos un mundo que utiliza mucha proteína y eso está generando problemas de esto o de trombos o de mil cosas. Por lo tanto, ejercicio, si tú quieres energía, con una buena alimentación no tendrías por qué tener ninguna necesidad de, digamos, de tomar nada extra, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Vamos a ver, esperanza, ejemplo de proteína vegetal. Mira, proteína, Esperanza, mira, las proteínas vegetales generalmente son incompletas, por tanto, se han de, digamos, mezclar entre sí diferentes alimentos que contengan lo que le falta a este, pues lo compensas con este otro. Cereal contiene proteína, legumbre contiene proteína, semillas oleaginosas, nueces, avellanas, almendras, piñones, etcétera, contienen proteína. Frutas oleaginosas, coco, aguacate, aceituna, contiene proteínas. Las legumbres, ya he dicho, legumbre verde también, sobre todo de las legumbres verdes, los guisantes y las habas verdes. Y bueno, con todo esto, y una cosa muy importante, como complemento proteico excelentísimo, donde los hay, una de las fuentes más importantes de minerales son las algas. Las algas las deberíamos incluir, se convierten en un complemento perfecto para mil cosas. Y ahora no toca hablar de esto porque no es el momento. Ok, Elena. Cari, dices, entonces los batidos de varias frutas y no, en absoluto. En absoluto. Si tú incorporas pasas, aquí me pones pasas, ¿eh? Si me pones pasas con plátano, aquí tenemos un problema importante además. No tanto en una persona muy joven, que metabolizará más rápido, pero a partir de medianas edades, eso generará problemas. Pensad una cosa, que aunque a veces no lo notemos, no hay una relación causa-efecto clara. Insisto, por eso me he vuelto tan forofo del tema de la alimentación, porque yo he estudiado diferentes disciplinas del mundo de la terapéutica y la clave es la alimentación. Mira, la clave son tres cosas, básicamente, que es lo que una persona que conocí, que para mí era el mejor de la medicina natural del siglo XX, tuve el honor de conocerlo, decía que hablaba de la Trinidad de la salud y además él decía que era por esta jerarquía, ¿no? Es
ejercicio, alimentación y reposo. ¿Ok? Esto que se puede complicar un poquito, pero no es el momento. Esto es la clave. Olvidaros de otras cosas. Esto es la clave. Si profundizamos en esta trinidad, os aseguro que tenemos, salvo excepciones obviamente, tenemos mucho ganado en cuanto a la longevidad con claridad mental también y energía física, ¿no? Entonces, no hay siempre, como digo, una relación causa-efecto entre lo que comemos y algo que nos pasa o algo que no acaba de curarse, ¿no? Mira, un segundo, voy a abrir un poco la ventana. Entonces, y este tipo de cosas son las que, pues bueno, favorecen la retención de líquidos, favorecen que tus venas varicosas, invento, ahora estoy especulando, tus venas varicosas pues no acaben de estar bien y van a más, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pasas siempre solas. Siempre solas. Las pasas son excelentes para comer a media tarde, por ejemplo, o a media mañana. ¿Ok? O unos arándanos rojos a media mañana más que a media tarde, ¿no? Pero fuera de las comidas, como os he dicho antes, da igual si la fruta está desecada, el efecto es igual, incluso yo diría que más porque el azúcar está más concentrado, ¿no? Entonces, claro, los batidos, ideal que fueran siempre, hasta en Filamprim, pero estamos hablando de salud y de longevidad. Y sobre todo a partir de ciertas edades es importante esto ya. ¿Vale? Ciertas edades no quiero decir 70 años, a partir de los 40, cuidadito que muchos de los problemas que se terminan manifestando ya en edades más avanzadas empiezan a configurarse a partir de justamente los 40 años. A partir del septenio de los 42 puede estar, si no se ha empezado antes, porque ahora te la marinera, por el tipo de costumbres que se están teniendo, ¿no? Pero a partir de esa franja de edad es cuando se configuran incluso los Alzheimer, las senilidades y mujeres, chicas, vuestro proceso de cambio hormonal. Porque, cuidadito, la naturaleza no es tan maquiavélica que a vosotros os ha puesto un cambio con desequilibrio brutal. No, señor, ni mucho menos. Solo que vosotras sois más sofisticadas como máquina que nosotros, porque vosotras estáis preparadas para concebir. Obviamente sois una máquina más compleja. Entonces, claro, si no tratas bien a la máquina compleja no es lo mismo. Siempre pongo un ejemplo parecido. Si tú tienes un Ferrari o tienes un Volkswagen, ¿ok? Si al Ferrari te lo cargas, te cuesta muchísimo más la reparación. Vosotras sois más complejas que nosotros, a nivel hormonal, a nivel emocional. Estáis preparadas para admitir un bebé y darle cariño. Es una cuestión... O sea, estáis fabricadas de una manera más compleja, ¿no? Entonces, claro, un desequilibrio durante toda vuestra vida en cuanto a la alimentación, falta de ciertos nutrientes que muchas veces sucede, generará menopausias más problemáticas. Entonces, claro, todo esto se configura con estos tipos digamos, ¿cómo os digo?, de prácticas, ¿no? Elena del Río, necesitamos más horas de charla. Hombre, yo te digo que sí, y de otras más cosas, porque os digo una cosa, esto está de la marinera. Lo que está sucediendo ahora con el rollo patatero del coronavirus está poniendo de relieve muchísimas cosas, y estamos ya claramente en un cambio de época. Lo que pasa, el gran problema, es que la gente no tiene referentes. Ese es el gran problema. Estamos viendo que realmente esto está cambiando, que ahora todo pum, pum, pero no tenemos referentes de estilo de vida. Y por eso yo siempre he pensado, hay que hacer mucha pedagogía, porque hay mucha gente fantástica, maravillosa, estupenda, pero sin referentes. Entonces, yo soy partidario 100% de difundir, porque aunque parezca que no, que estemos hablando de alimentación, síndrome de la cabaña, el síndrome de la cabaña ya nos está, si no hay patologías, como he dicho al principio, nos está hablando de tipos de persona muy concreto, tipos de persona muchas veces potentes, sensibles, pero que no sacan hacia afuera. Entonces, esta sensibilidad y esa potencia es necesaria en este momento para hacer este cambio que hemos de hacer como mundo, como sociedad. Y en esto vosotras sois muy importantes, las mujeres. O sea, nosotros llevamos miles de años de energía yan, yan, yan. Siempre hablo con las mismas palabras. Si me habéis escuchado otra vez, habréis escuchado lo mismo. Pero es que es verdad. Y ahora este cambio necesita nuevos paradigmas, o sea, nuevas referencias. Esas referencias la trae la energía yin, vosotras. Es muy importante que hagáis esas reflexiones desde cómo nos alimentamos y cómo esto puede afectar a nuestra psique, a nuestra tendencia
¿ok? Desde aquí es desde donde debemos de partir. No podemos partir de la meditación trascendental. Esto es empezar la casa por el tejado. Y creo 100%, absolutamente en todo eso. En el yoga, en el tai chi, en el qigong, en todo, en el amor universal. ¿Cómo no voy a creer en todo eso? Pero la gente empieza la casa por el tejado. La historia está aquí. Y cuando una persona tiene un síndrome de la cabaña, sin tener una patología previa, es que nos está diciendo mucho de su desubicación en el mundo, por principio de analogía. Y por eso sí que es verdad que hemos de hacer un montón de cosas, ¿no?